Cuando hablamos ahora de Huayna Cápac, tenemos que mencionar al más grande de los emperadores del Incario, que controlaba desde Pasto, en la frontera entre Ecuador y Colombia actualmente, hasta el norte de Chile y Argentina, en el territorio más grande de un imperio en el continente americano. Este emperador había nacido en Tomebamba, Cuenca, y se supone que su madre era una indígena cañari, su padre era Tupac Yupanqui. Este emperador tuvo dos hijos, Atahualpa y Huáscar, pero quizás lo más interesante de este emperador es que su expansión hacia el norte, llegando hasta Pasto, enfrentó muchos más problemas que su expansión hacia el sur. La expansión hacia el sur se hacía en terrenos montañosos, donde el sistema de ocupación del espacio físico, especialmente para hacer zonas productivas, se basaba en el dominio vertical del suelo mediante terrazas de cultivo o la ocupación de franjas climáticas que iban desde las zonas bajas que estaban al nivel del mar, como en Perú, frente al desierto, y las zonas más altas que llegaban inclusive hasta los superiores, a los 6.000 metros, donde se habitaba, no estaban desocupadas, habían seres humanos ahí. En la zona norte, en los valles interandinos, Ecuador, la geografía cambiaba respecto a la zona sur del continente, porque aquí habían dos cordilleras fundamentales, la cordillera occidental y la cordillera oriental. Entre la cordillera occidental y la cordillera oriental habían valles interandinos que eran el origen de los ríos que luego iban hacia la costa o hacia la Amazonía. A estas dos cordilleras se sumaba una tercera cordillera que para los indígenas del Perú no les era tan interesante porque no era su dominio geográfico, eran cordilleras que tenían vegetación selvática llamada la tercera cordillera, y en cambio las cordilleras de los Andes hacia Colombia forman dos enormes valles, el Valle del Cauca y del Magdalena, con tres cadenas montañosas, una al centro y dos laterales. En el caso del dominio geográfico de los incas, su capacidad de movilidad se fundamentaba en los grandes caminos que creaban los incas, y eran caminos que se creaban en laderas o zonas montañosas que utilizaban la piedra no solamente como piso, sino también inclusive como paredes laterales. Estas, más las puentes colgantes, que fueron uno de los grandes inventos de los incas, hicieron que las vías del Incario superaran los 50.000 kilómetros y llegaran a cualquier parte del imperio, lo que facilitó la gran movilidad de sus ejércitos, que eran muy numerosos. El ejército inca de Huayna Cápac era un ejército que conquistaba a pequeños poblados y otros ejércitos donde la población era mucho menor, para enfrentar a ejércitos de aquí, de la zona norte. Se movilizaban hasta 500.000 de hombres desde el Perú, desde el Cusco, desde el sur, que venían al territorio norte. Pero en el norte no existían ejércitos tan grandes ni poblados tan grandes. El objetivo fundamental de los incas fue llegar a Quito. ¿Y por qué? Porque Quito era el lugar donde el sol, el Inti, el dios de los incas, tenía
la mayor proximidad a los seres humanos. En segundo lugar, al mediodía el sol hacía desaparecer y hace desaparecer la sombra alrededor del cuerpo, no existe sombra. Y esto era algo extraordinario porque los incas eran también astrónomos. Esta extraordinaria posición del sol, al cual le rendían culto y le debían la vida, hacía que Quito se convirtiera en el objetivo fundamental de la conquista del imperio inca hacia el norte. Una vez que llegó Huayna Cápac a Quito, se casó con la princesa Toa, que era una indígena de las nacionalidades Pansaleo-Puruá. Pero las nacionalidades Cañari, que luego, que eran el origen de su madre, de la madre de Huayna Cápac, y que significó que los Cañari se convirtieran en los guardianes del Cusco y en los guerreros más bravos de todo el imperio inca, hizo que a su vez los Cañaris tenían una gran disputa desde antes de la llegada de los incas con los indígenas Pansaleo-Puruáes, la Confederación Pansaleo-Puruá, que dominaba las zonas desde el Chimborazo, el volcán, el nevado más alto del mundo en relación al centro del planeta, porque, como ustedes recordarán, el planeta es más ancho en la línea ecuatorial y más angosto en los polos, y esto hace que el Chimborazo de 6.310 metros de altura, considerado desde el centro de la Tierra, sea inclusive más alto que el Everest. En esta zona del Chimborazo y en esta zona de los volcanes, porque curiosamente los volcanes en Ecuador son cumbres con nieve y son volcanes activos desde la provincia de Chimborazo hacia el norte. En este lugar, donde la naturaleza tiene una mayor expresión de fuerza, de voluntad, de altura, más impresionante por la presencia del Cotopaxi, el volcán que más tarde ayudaría a pisar a Benalcázar en la conquista de Quito, y los numerosos volcanes que habían activos, que son hasta ahora, por ejemplo, el Sangay, el Reventador, el mismo Cotopaxi, como ya les mencionamos, el Tungurahua. Estos volcanes eran sagrados para los indígenas de las culturas pre-incaicas, y cuando llegaron los incas, pues también se volvieron motivos de culto. El existir estos volcanes activos acá en el Ecuador era otro de los atractivos que hacían que los incas buscaran el norte, porque aquí en el norte la naturaleza tenía una mayor expresión, una mayor vitalidad, era más violenta, pero al mismo tiempo más generosa. Había más lluvias, las tierras eran más fértiles, había gran cantidad de plantas medicinales, de plantas alimenticias, y esto a su vez hizo que en el norte, donde llegó el ejército de los incas, porque en el sur prácticamente eran tierras ya pacificadas, pero en el norte existía una confrontación continua con las nacionalidades que aquí, como los caranquis y los cayambis, no aceptaban el dominio inca, y por lo cual se produjo una masacre ahí en el lago de Yaguarcocha, donde se dice que hubieron 40.000 muertos que fueron arrojados a la laguna después de una confrontación bélica entre los peruanos que venían desde el Cusco y las nacionalidades del septentrión del imperio, las de ahora son Ecuador, y esta razón hizo que Huayna Cápac, para pacificar, se casara con una indígena de los Pansaleo-Puruáes Toa, madre de Atahualpa, de donde nacería el último emperador de los incas, y convirtiera a Quito en la capital
la segunda capital del imperio, básicamente por razones geográficas, por esta extraordinaria relación de la naturaleza y el sol, que eran mucho más visibles, manifiestos en este valle interandino de las provincias de Pichincha. Muchas gracias.